Hola a todos, yo soy Leslie y este es Yaque Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque no solo es nuestra primera entrevista, sino también es realizada a una persona muy especial para mí, en este caso es mi hermana. Mi hermana estudia actualmente en Portugal una licenciatura en la Universidad de Porto y consideré que era importante conocer su testimonio para saber cómo fue todo el proceso de candidatura o de admisión para la universidad y cómo está yendo hasta ahora su precurso profesional a nivel universitario. Así que sin más les presento esta entrevista, espero que les guste a todos y si tienen alguna duda o alguna consulta la pueden poner en los comentarios. Muy bien, como pueden ver me encuentro con mi hermana, la voy a dejar aquí un minutito para que se presente y ustedes la puedan conocer mejor. ¿Qué tal? Soy Giselle, tengo 26 años, fui sanmarquina, estudié en la Facultad de Derecho y Ciencia Política y ahora estudio en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, una de las mejores facultades de Portugal, y estudio lenguas y relaciones empresariales, aplicadas a las relaciones empresariales. Ok, Giselle, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿sí? Y sería, ¿cómo conseguiste o cómo decidiste primero estudiar en Portugal? Ok, tengo dos hermanas muy profesionales, sanmarquinas, y había visto su proceso, había visto hasta dónde ellas estaban llegando y sabía que podían llegar aún más. Pero me di cuenta que no era mi objetivo, o sea, mi objetivo no era simplemente trabajar y ganar dinero. Yo quería algo más, sabía que era buena en lo que hacía, sabía que era buena estudiando, pero quería saber hasta dónde y no quería compararme, pero quería darme cuenta a qué nivel. Entonces siempre fue como un sueño estudiar en el extranjero, hablar otros idiomas, estudiar en otro idioma, estudiar con otro tipo de personas, con personas de diferentes países, para ver hasta dónde yo podía llegar, ¿no? Y cómo podía influenciar eso en mí. Ok, Giselle, ¿y entonces cómo así elegiste Portugal? Elegí Portugal, bueno, porque mi hermana estaba aquí y porque se dio la oportunidad. Yo aún estaba estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Marcos, pero se dio la oportunidad y como yo siempre había tenido este sueño, lo había conversado con mi familia que quería hacerlo, bueno, llegó el momento y se dio la oportunidad y sin pensarlo, ya lo había pensado hace muchos años, lo hice, decidí venir. Ok, entonces coméntame, ¿qué requisitos recuerdas que fueron solicitados para tu postulación o cómo así decidiste primero la universidad? Porque según lo que sabemos, según la universidad son los requisitos pues exigidos, sí, claro, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo decidiste elegir la Universidad de Porto? Porque ahorita estás en la Universidad de Porto. Sí. Bueno, mis primeras opciones eran las universidades más cercanas donde nosotros vivimos, o sea, la Universidad de Aveiro, pero sentí que era una universidad un poco más cerrada en respecto a los extranjeros, entonces sentí ese inconveniente, me ponían muchas trabas, entonces me di cuenta que no eran tan accesibles o aún no eran tan abiertos a estudiantes internacionales, que son abiertos sí, pero generalmente no eran abiertos, ¿no? Entonces, después busqué mucho en internet, yo no conocía mucho Portugal, buscaba muchísimo en internet, hasta que llegué a la Universidad de Porto, vi todos los cursos que habían, y yo siempre había querido estudiar este curso, me gustan mucho las lenguas generalmente, me gusta el marketing, me gusta la psicología, y bueno, encontré esta carrera y bueno, no lo pensé, simplemente me lancé y dije, como sea, a la de Dios, y fue. Y entonces, ¿recuerdas qué requisitos te solicitaron para presentar en la universidad? Ah, sí, claro. Me solicitaron la convalidación de mis cursos del colegio. Aquí un paréntesis porque es importante mencionar que Giselle ya había realizado previamente las equivalencias, que es lo que le llaman aquí. Quiere decir que todas las notas que obtuvo en el secundario, en todo el secundario, las presenta en el agrupamiento de escolas aquí en Portugal y luego ellos le dan un certificado a decir que se le ha reconocido toda la secundaria que estudió, también se le reconoce aquí en Portugal. Entonces ese es un documento que se le llama equivalencias del secundario y es un documento que algunas universidades te piden, ¿no? Sí.
No, Ok. la mayoría de universidades. Bueno, entonces la mayoría de universidades te lo Te piden. pide la equivalencia. La equivalencia, Sí. ok. Entonces, cuando hice mi postulación, mi proceso, me pidieron las equivalencias, fue lo primero que me pidieron. Me pidieron mi pasaporte, me pidieron, tienes que pagar, que es un derecho para postularte, que son 100 euros en la Universidad de Porto. En las universidades tienen diferentes precios, pero en la Universidad de Porto fueron 100 euros. En otras universidades puede ser 50, puede ser 150, depende de la universidad. 75, pero ahí fue 100 euros. Okay. Me pidieron también, yo lo que hice, ellos necesitaban notas, buenas notas, digamos, ¿no? Ellos querían que yo certifique que estaba apta para estudiar en la Universidad de Porto y sobre todo en la Facultad de Letras, que aquí actualmente es la mejor facultad del país. Entonces, lo que querían certificar era que yo tenía conocimiento para ingresar a la universidad. Entonces, envié mis notas de la universidad, que se me ocurrió de pronto, enviar mis notas de la universidad. Ya tenía las notas firmadas por el decano y los que tenían que ser. Y lo envié también, y lo que creo que yo creo que dio más peso fue mi carta de motivación. Ellos te piden una carta de motivación y tú tienes que escribir por qué quieres estar en la universidad. Entonces me inspiré en esa carta. Conté lo que había pasado en mi país, conté que estaba en una de las mejores universidades, conté mi pasión, conté que estaba trabajando también en mi país ya en mi carrera. Y bueno, y al final conté que tenía muchas ganas de participar económicamente en Europa y sobre todo aprender. Creo que para mí era lo más importante, aprender, y conté todo eso. Creo que di muchas explicaciones, pero conté sobre el mercado laboral, que ya lo había visto aquí en Europa, y todo fue un conjunto de todo eso, pero siento que le metí mucha emoción a la carta, o sea, con muchas ganas de querer estudiar, porque realmente era así. Y aparte de esos documentos, ¿recuerdas alguna otra cosa? ¿Te exigieron, por ejemplo, un certificado del idioma o conocimiento de inglés? Sí, ellos necesitaban que los postulantes extranjeros tengan un B1, pero yo tenía el nivel B1. Okay. Yo tenía un B2, entonces envié mi B1, mi B2, los documentos que yo tenía para el idioma, pero no es tan necesario. Ahora que yo estoy adentro, veo que no es tan necesario, porque tenemos estudiantes, tengo compañeros de diferentes países que no hablan el idioma en realidad. El idioma en común es el idioma inglés. Entonces, si tú sabes inglés, puedes estar en las clases. Pero, o sea, por ejemplo, en la Universidad de Porto, por tu experiencia, ¿tú has visto que las clases son generalmente en inglés o generalmente son en portugués y te dan facilidades? Generalmente son en portugués, pero no creo que sea tan difícil respecto al idioma en español, porque es parecido. Lo que sí, hay algunas diferencias, pero son muy pocas. Yo creo que si tú vienes y te adaptas un año, ya consigues entender las clases, ¿no? Pero con el idioma inglés, digamos que te puedes defender, ¿no? Las clases generalmente son en portugués, pero hay profesores que te dan facilidades. Vas y les preguntas al profesor en inglés, y el profesor te indican y te ayudan. Cuando eres estudiante internacional o Erasmus, te ayudan mucho. Sí, claro. Okay. Ahora, ¿tú dirías que una persona que no tiene conocimiento del portugués, o sea, cero conocimiento del portugués, podría estudiar? En principio imagino que no, porque el certificado de nivel del conocimiento del idioma es un requisito. Sí. Pero mismo que tú tengas un certificado que diga B1 de portugués, pero en realidad en la práctica no lo hablas tan bien, ¿tú crees que podría igual entender las clases? Si tienes un B1, sí. Yo creo que sí puedes entender las clases. Tengo muchos colegas que tienen un B1 de diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, y no hablan mucho el portugués, pero lo entienden y aún continúan con las clases, ¿no? Les va y más o menos van entendiendo, pero sí,
sí se puede, sí. Ahora, tú podrías decir que esta es tu experiencia en la Facultad de Letras porque tu carrera es una carrera relacionada a idiomas, Sí. pero probablemente esto no necesariamente ocurre con otras profesiones en la misma universidad porque ya no es un curso de idiomas. Es importante marcar esa diferencia porque no necesariamente va a ser con esta misma facilidad en otras facultades, por ejemplo, no sé, de Derecho o de Ingenierías, cuando no tienes un conocimiento del nivel necesario del idioma, pues, ¿no? Okay. Sí, lo que yo podría decir es para otras facultades, por ejemplo, con que tú tengas un conocimiento, digamos, de academia, más o menos como enfocado en Perú, tipo academia, tú después vas aprendiendo y consigues desenvolverte, o sea, claro, te van a dar facilidades cuando tú eres extranjero, o sea, pero con que tú tengas conocimiento, creo que está bien, o sea, ayuda mucho que tú tengas conocimiento previo, por eso es que ellos te exigen buenas notas para la universidad, porque en la universidad no te van a explicar todo eso, tú tienes que saber cultura general. O sea, se supone que tú ya lo sabes, o sea, ya lo estudiaste en el colegio, se supone que todos esos conocimientos generales necesarios para la carrera o para el curso, pues entonces ya lo sabes, entonces ellos presuponen que no necesitan explicártelo, ¿no? Y aplica creo para todas las universidades. ¿Y yo por qué digo que sirve la academia? Porque aquí el nivel educativo en la escuela es mucho mejor que en Latinoamérica. Entonces ellos no necesitan pasar por una academia, la mayoría no, para tener un buen nivel para la universidad. En cambio en Latinoamérica, como en la educación es mucho más abajo de lo básica, por lo que ya hemos visto ahora y ya conocemos la realidad, necesitamos ese paso previo a la academia para poder tener un buen nivel para la universidad. Igual no quiere decir que sea una regla general, obviamente no, las personas somos diferentes y podemos aprender y adecuarnos, pero en general es lo recomendable para que se puedan defender, porque también yo ya conozco casos de personas que han venido, han estudiado y en los primeros meses no entendían nada y simplemente se retiran del curso, de la licenciatura o de la maestría. Entonces, para evitar que pase eso y que el nivel de exigencia los absorba, pues también es importante que sepan esto, ¿no? Sí. Ok, ahora, todas las carreras de la Universidad de Porto, en tu experiencia, ¿exigen exámenes previos o solamente en el caso de tu carrera es que no te exigen un examen previo? En el caso de mi carrera, yo no tuve un examen previo y no tuve que darlo porque ya había tenido un paso por la universidad. Entonces, como yo tenía en la universidad, tenía más o menos tenía buenas notas, no necesité dar un examen, ¿no? Normalmente en letras para hacer idiomas no necesitas mucho dar exámenes, ¿no? Depende de ellos, pero generalmente no dan exámenes. Pero cuando es matemática, cuando es biología sobre todo, se necesita dar un examen previo para que ellos vean que tú tengas conocimiento y estás enfocado hacia esa carrera, que realmente te gusta y conoces sobre la carrera. Y en el caso de esos exámenes son realizados en portugués o tú puedes dar esos exámenes en otro idioma? No, los exámenes son en portugués. Tú tienes que darlo en portugués, no es necesario que escribas tanto porque eres extranjero, pero sí puedes ser exámenes con alternativas múltiples y tienes que marcar o cosas así. Okay. Ahora, ¿cómo podrías decir que estás calificando el nivel de exigencia en tu facultad, en tu curso? ¿Cómo podría describirlo? Sí, ¿qué crees que es muy exigente, menos exigente o bueno, se te está haciendo complicado, tú que vienes de otro país? ¿Cómo lo sientes hasta ahora? Ya acabaste tu primer año de licenciatura. Sí. ¿Cómo ves tú esa experiencia? Lo que para mí se me hizo difícil en el primer semestre porque no conocía la dinámica, no conocía cómo eran las evaluaciones, disculpe. Cómo eran las evaluaciones, entonces aún no lo conocía bien y no sabía cómo se hacía. Lo bueno que la Universidad de Porto tiene un programa de mentorías donde tienes una persona que ya pasó por ese proceso y te puede explicar cómo es. Y yo me inscribí, no lo sabía, pero me informé, me inscribí al programa de mentorías y tengo mi mentora que ella me ayuda, a veces le pido consejos y ella me dice, no sé, tal profesor me parece más adecuado para ti porque tú eres extranjera, o me dice, no, la evaluación es así. Entonces
es un programa muy bueno que me parece es una gran ayuda en Sí, Porto. sobre todo para los estudiantes internacionales que no saben cómo funciona todo en la universidad. Yo no tuve tantos problemas por eso, pero sí podría decir que es exigente en cuanto a los exámenes. O sea, los exámenes tienen estructuras. Por ejemplo, yo en idiomas son mucho más exigentes que en otras áreas, ¿no? En idiomas, por ejemplo, tengo muchos exámenes durante el semestre. Tengo como 4 exámenes durante el semestre, escrito, hablado, y los más difíciles son los exámenes finales, que son el 50% de la nota, que son exámenes con estructura. Te viene gramática, te viene pronunciación, te viene escritura y ortografía, y después, posteriormente, los exámenes orales interactivos e individual. Okay. Entonces me parece que para idiomas lo un poco más complicado es eso, son los cursos de idiomas y los exámenes. Por eso es que yo no lo sabía en el primer semestre, pero tú terminas el semestre y te dan un tiempo para estudiar, porque programan, por ejemplo, terminas el semestre y después de una semana programan un examen. Y yo no entendía por qué, ahora porque en San Marcos no es así. Exacto. Pero ahora te das cuenta que es, ¿por qué? Porque estos exámenes tienen nivel, ¿no? Entonces te dan un tiempo para que tú estudies. Porque, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica nosotros de la universidad que venimos era una evaluación constante y no paraban las clases. No paraban, o sea, exacto, era en paralelo. Aquí no, aquí por ejemplo las clases pueden terminar por ahí que en mayo, junio, y en julio comienzan las evaluaciones, por decir así. Pero esas evaluaciones son las evaluaciones finales del semestre. Las más importantes. Las más importantes, las que pesan más y que se suman obviamente a las otras evaluaciones que has tenido a lo largo del semestre, pero que no pesan tanto como el examen final, ¿no? Es importante aclarar eso. Sí. Ok, entonces, hasta ahora, ¿cómo has sentido tu nivel de integración en Portugal? ¿Cómo está siendo tu experiencia con tus compañeros? Claro que aquí tiene mucho que ver la edad, el idioma, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo está siendo tu experiencia hasta ahora? Mi integración, hay programas de integración a los cuales no voy porque vivo un poco lejos, pero mi integración está regular, creo yo, porque antes era muy extrovertida, ahora no lo soy, pero no hace falta, la gente es muy amable generalmente, los portugueses son muy amables, entonces cuando hacen grupo, claro, te piden opiniones, ¿no? Pero eso sí me he dado cuenta, les gusta hacer como las cosas como ellos piensan. Es que, no sé si puedo hablarlo, pero hay un poco de estereotipo contra los latinoamericanos, de que somos brutos, y generalmente no nos piden mucho nuestra opinión, lo que me pasa, ¿no? Pero claro que después de un tiempo, ya me pasó, hace poquito, es que tú demuestras que no es así, ¿no? Te das cuenta que tú sobresales, ¿no? Y no es necesario hablar portugués o hablar muy bien el portugués para darte cuenta que tienes conocimiento, ¿no? Es importante mucho creérsela, ¿no? Hay que creértela, créetela. Mientras tú sepas que tienes conocimiento y que no es necesario tener un portugués tan perfecto para demostrar tus conocimientos, vas muy bien en la universidad. Entonces mi integración respecto a eso sí es regular. Yo soy también muy respetuosa con mis compañeros, con mis colegas, y ellos conmigo también, y he hecho algunas amistades, también algunas amistades latinoamericanas, algunas amistades portuguesas, generalmente son amables, sí. Sí, ok. Ahora sí es importante aclarar también otra cosa que creo que nos hemos olvidado, y es que tú ya estudiabas una carrera en Perú, ¿cierto? Sí. Pero decidiste dejarla y venir a estudiar una licenciatura desde cero aquí. Sí. En tu caso, decidiste renunciar a tu carrera en Perú porque estabas estudiando una rama diferente y ya tenías 2 años, creo, sí, ¿no? Estudiados. Bueno, en Perú las licenciaturas duran 5 años en general. Entonces Giselle ya había terminado el segundo año y terminando el segundo año decidió dejar esa carrera porque le faltaban aún 3 y venir a comenzar una carrera nueva, pero aquí, ¿no?
obviamente ella vino con anticipación y estuvo estudiando portugués primero aquí en la universidad para poder tener el nivel necesario de portugués y desenvolverse en el día a día. Sí, Bueno, es necesario antes de entrar a la universidad o al instituto o así, es necesario aprender portugués o estar con portugueses para que tú entiendas la dinámica, entiendas, no sé, las frases que dicen, para que no te sientas excluido, para que no sientas que no comprendes el contexto, porque la intercultura, ahora que yo estudio, tengo un curso de interculturalidad, ahora lo comprendo, los portugueses, digamos, son abiertos, ¿sí? Pero no lo suficiente, o sea, no tanto como los latinos, que somos más integrar eso, el otro, no, sino que ellos tienen su mundo y tú como inmigrante tienes que entender su mundo. Y adaptarte. Y adaptarte, Exacto. Ok. Ahora, actualmente, en tu primer año, ¿cómo ha estado estructurado el semestre? O sea, ¿cuántos cursos llevas en tu primer semestre y cuántos llevas en el segundo? ¿Cómo está más o menos estructurado eso? Ok, ahora en mi primer año fue así. Llevamos 5 cursos, idiomas y cursos, por ejemplo, yo estudio empresarial, que es lenguas aplicadas a las relaciones empresariales. Llevo empresarial, llevo multiculturalidad, porque tiene que ver con nuestras clases de idiomas, nuestros cursos de idiomas, y 2 idiomas, o sea, tú puedes elegir el idioma que tú quieras, ¿no? Pero son solo 2. Ellos te ofrecen diferentes idiomas y tú eliges el idioma que tú quieres seguir, ¿no? Okay. Son 5 cursos, no juntan todos los exámenes en el mismo día, a menos que hayan modificaciones. Pero no es tan difícil, siento que el ritmo no es tan acelerado como San Marcos. Okay. Entonces, por eso es que yo me consigo adaptar a la estructura, a esa estructura. ¿Por qué? Porque el ritmo no es tan acelerado, pero sí tiene nivel. Okay. Entonces, como yo ya estoy acostumbrada a de estar con exámenes todo el día y hacer muchas cosas al mismo momento por San Marcos, entonces no me fue difícil adaptarme. Se podría decir que una persona que no haya tenido ese ritmo de exigencia puede probablemente atravesar un choque con el ritmo aquí, pero nada que no se pueda adaptar. Obviamente, creo que para todos el primer semestre siempre es el semestre para adaptarse, para conocer, para aprender, y ya después a partir del segundo es como que ya sabes cómo jugar, ¿no? Pero es un proceso de adaptación que no podemos lamentablemente saltarnos, ¿no? A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero es importante también que lo sepan para que vengan preparados, ¿no? Claro, y de lo que decía Giselle sobre el tema de los estereotipos, ¿no? Claro, los estereotipos van a existir siempre y a donde vayamos, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro país, que tenemos estereotipos con los extranjeros, igualmente ellos con nosotros, y es totalmente normal, y en vez de tomarlo a mal, estamos para romper esos estereotipos y mostrar que no necesariamente es así, ¿no? Y yo creo que mucho ayuda el hecho de que estemos abiertos a no tomarlo a mal, sino entender que de repente no lo saben, pero lo pueden saber, ¿no? Y mostrarles nosotros que no necesariamente es así, ¿no? Exactamente, porque cuando tú sales de tu país, y ahora aquí yo lo he experimentado, no lo sabía, la verdad, tú no representas, tú no eres Giselle, tú no eres Leslie, ¿no? Tú no eres tú eres el país, tú representas tu país, y si tú eres normalmente una persona que no se esfuerza mucho en la universidad, dice, el peruano es así, no sé, el colombiano es así, no sé, el salvadoreño es así, o sea, tiene mucho, los estereotipos aquí son muy marcados directamente de los países, por eso es que cuando uno sale, tiene que saber comportarse, porque tú no te representas a ti, tú representas a todo un país. Sí, o tal vez a un continente también. Sí, eso pasa mucho. Pero bueno, claro, no nadie está diciendo que no vivas tu vida, pero claro, representas a tu país y igual tienes ese pesito, como que tienes el peso encima. Sí. Exacto. Ok. Y hasta ahora podrías decir ¿qué podrías decir de Portugal? O sea, ¿cómo lo percibes? ¿Te gusta, no te gusta la adaptación? ¿Qué tan diferente es de tu país? ¿Cómo te estás sintiendo? Al comienzo no conocía mucho sobre Portugal, me parecía un poco callado, porque también la ciudad de aquí es callada, pero cuando comencé a ir a la universidad y comencé a conocer más, me gusta mucho, tiene todo, creo yo, tiene lugares que son muy calmados,
tiene ciudades que les gusta mucho bailar, que les gusta mucho salir en la noche, por ejemplo como en Porto, como en donde estudio. Tiene de todo, creo yo, y me gusta esta mixtura de todo, pero esencialmente no hay tanta violencia y tantos crímenes, me parece a mí, y por eso es que no me siento tan insegura. Claro que en Porto es diferente porque es una ciudad, ¿no? Es una ciudad grande y he visto muchas cosas y veo diariamente cuando voy con el tren. Pero no me es complicado porque he visto cosas peores en mi país. Entonces no es tan complicado y consigo manejarlo bien, ¿no? Me gusta salir, me gusta conocer más cosas, me gusta conocer a los portugueses, son muy amables. Algunos, o la mayoría me diría, son abiertos también, ¿no? Sí, pero eso sí, tienen su mundo, pues, ¿no? Es su país y tenemos que saber adaptarnos también a ellos. Sí, sobre todo respetar. Yo creo que ya hemos visto, nosotras estando ya este tiempo aquí en Portugal, hemos visto diferentes experiencias de muchas personas que muchas veces pasan por experiencias negativas o se cruzan con alguna persona mala o que le hayan hecho un comentario malo. Pero a veces nos lo tomamos pues personal, ¿no? Y pensamos, bueno, esta persona me odia y no sé qué, y todos los portugueses son iguales. Generalmente el latinoamericano que por historia tenemos mucho del victimismo, pues, ¿no? Y dice, ay, esta persona es mala, que no sé qué. Pero no es así, pues, ¿no? Creo que hay que saber llevarlo más tranquilamente. Aquí no te puedes hacer la víctima, porque si eres víctima no llegas a ningún lado. Exacto. Tienes que saber manejar las situaciones. Aquí ya no puedes ser agresivo, aquí no puedes ir y gritarle a una persona. Sí. Tienes que saber pensar. Tú no ves a las personas agarrándose a golpes en la calle, no hay mucho de eso. No sé, o sea, no hay tanto la violencia, ¿sabes? Las personas son un poco más relax, como que no les gustan mucho los problemas. Entonces, esas manías que a veces traemos nosotros, ¿no? De Latinoamérica, es como que es un choque también aquí. Pero todo parte desde el respeto, ¿no? Y no tomarnos nada personal, porque al final algún comentario negativo lo vamos a recibir tanto aquí o en otros países de Europa como en Latinoamérica. En nuestro país también hay muchas personas que también tienen otros pensamientos y son un poco más agresivas, etcétera. O sea, esas experiencias las vamos a vivir en cualquier lugar del mundo. Por tanto, un comportamiento no define una nación. Es eso, básicamente, ¿no? Tener esa adaptabilidad y ese entendimiento. Ok. Para seguir, y creo que para terminar, ¿cómo crees que es la exigencia a nivel de idiomas? O sea, tú, por ejemplo, hablas portugués y hablas español, pero ¿tú crees que el inglés, por ejemplo, o el conocimiento de otros idiomas aquí en Europa es un plus? Siento que es una necesidad. Yo siento que el inglés es una necesidad. Todo el mundo sabe hablar inglés aquí. Quien no sabe hablar inglés está en mucha desventaja. Yo, por ejemplo, con la exigencia de la universidad, porque tengo cursos en inglés, y con la exigencia de aquí las oportunidades y los trabajos, estoy comenzando a estudiar desde un nivel más tranquilo, online, por ejemplo. Hay muchos aquí idiomas online que puedes estudiar y son más rápidos y puedes entrar en cualquier momento que tú quieras. Entonces, pero por ejemplo, esta necesidad me ha hecho a mí cambiar, o sea, como que ir mejorando. O sea, yo creo que mucho la sociedad y el contexto cultural te ayuda también a mejorar. Y eso es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya me inscribí, me estoy poniendo a estudiar inglés y es una necesidad porque sé que lo voy a necesitar para el próximo semestre. Ahora, las exigencias en cuanto a lenguas, aparte del inglés, el inglés es necesario. Por ejemplo, estudio francés. Aquí algunos tienen, en Porto, por ejemplo, en los colegios tienen como currícula en el colegio francés. Entonces ellos llegan con un nivel muy alto. Tú entras no sé, a la 1, que es un básico, y la profesora, y no entiendes nada, pues la profesora nunca habla en portugués, ¿no? Por lo menos, nada, o sea. Tú tienes que adaptarte, pues, ¿no? Pero me parece muy bueno porque ahí adaptas el oído y cuando adaptas el oído comienzas a hablar. Claro. Te salen las palabras. Fluyen. Entonces, me parece que en idiomas es una exigencia muy alta, sí. Okay. Sí, pero no es difícil. No es difícil. Si conoces gramáticas del español, si sabes lenguaje, si conoces tu gramática y cómo es la estructura de tu país,
consigues compararla con la de otros países, o sea, con la de otras lenguas. No es difícil si tú conoces la estructura de tu lengua. Claro, porque esas son lenguas romance, entonces al final de una u otra forma van a tener algunas cosas que son similares y eso te va a ayudar un montón para las otras, ¿no? Sí. Ok, entonces, en general, si tuvieras que darle una puntuación a tu experiencia como estudiante de licenciatura aquí en Portugal, del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías? Yo me doy un 7, un sólido 7. Pero para ti o a la experiencia. A la experiencia, y para mí también. Sí. Sí, en común. ¿Por qué? Porque la experiencia me encanta Porto, aunque sea muy lejos y soy 3 horas hasta llegar a la universidad y 3 horas para volver, no me importa. ¿Por qué? Porque me gusta la experiencia, me gusta esta mixtura de culturas, me gusta tener clases, no sé, imagina, en una clase hay como 60 países, ¿no? En una sola aula, entonces me gusta esa experiencia, ¿no? Conversar con otros compañeros, intentar conversar en idiomas súper diferentes, en diferentes continentes. Ahí en una clase hay diferentes continentes y muchos países. Entonces, y porque siento que la Universidad de Porto tiene mucha abertura a los extranjeros, entonces por eso me gusta la experiencia, me gusta darme cuenta que soy capaz, digamos que ya comparándome con el mundo, pues, ¿no? Porque son personas de diferentes países que son muy hábiles, que son muy conocedores, ¿no? Pero me doy cuenta que yo también lo soy, ¿no? Y que no es necesario tener un IQ, no sé, gigante para darte cuenta que eres hábil, que sabes, no sé, sabes interactuar con diferentes personas y que sabes estudiar y que lo puedes hacer bien. Ok. Entonces, solamente para cerrar, básicamente esta es la experiencia. En el caso de Giselle, ella estudia una carrera de letras. Claro, aquí existen diferentes carreras y es importante que si tú estás interesado en estudiar alguna licenciatura aquí en Portugal, pues veas muy bien cuál es la currícula. Lo bueno y la facilidad aquí en Portugal es que todas las universidades tienen esa información en su página web. Sí. Vas a encontrar el valor de la mensualidad, también vas a encontrar el tiempo que dura, en qué está orientado, la currícula, incluso algunos ponen hasta los profesores que te van a dictar, las referencias bibliográficas de los libros que puedes ir consultando, o sea, todo eso está en la página web. Por tanto, toda esa información, si tú quieres, la puedes buscar. ¿Existen diferentes universidades que te ofrecen una oferta formativa? Claro que sí. Generalmente las universidades privadas, no vamos a tocar ese tema aquí porque las universidades privadas establecen un valor de propinas diferente, una admisión diferente y también obviamente lo más alto creo que yo considero es el valor de las propinas, ¿no? Las mensualidades. Pero las universidades públicas, sí, por ejemplo, como la tuya. Aquí, ahora, las universidades públicas sí te ofrecen una oferta formativa un poco más cerrada, por decir así. Existen unos determinados cursos que tú puedes elegir y el valor de las propinas depende mucho de cuál es tu condición aquí, si eres extranjero o si eres nacional. Ya posteriormente voy a hacer un video explicando la diferencia de eso, porque según eso depende el valor mensual que tienes que pagar. En el caso de Giselle paga como estudiante extranjera, como estudiante internacional. Que es el más caro es el más caro de todos las propinas, exacto. O sea, todas las mensualidades. Es el más caro. Sí, porque aquí si eres estudiante internacional pagas mucho más que un estudiante nacional. O un Erasmus. O un Erasmus, exacto. Pero ¿qué pasa? Que los Erasmus ya están tienen una bolsa, ya están acompañados por una beca, por decirlo así. Respaldados por su país. Exacto. Entonces ya ahí es totalmente diferente. Pero sí es importante que sepan que el valor de las mensualidades puede ser muy alto, como también puede no serlo, dependiendo de cuál es tu condición. Después voy a explicar eso, como ya mencioné. Y también es importante que sepan que existen diferentes tipos de becas también, pero las becas muchas veces están condicionadas a tu rendimiento. Por tanto, si es que en tu primer año, tú aún no has tenido un primer año de universidad, puede ser que no todas las becas te puedan aplicar. Ahora, hay universidades también que te dan otras opciones, como por ejemplo trabajar en la biblioteca de la universidad
o de repente trabajar en el servicio de comida, de alimentación, etcétera, que es una forma de que tú trabajas y ellos te pagan, pero no te pagan en efectivo, sino te pagan el valor de tus mensualidades, ¿no? Entonces esa es otra facilidad que te puede dar la universidad. En Portugal existen diferentes opciones de becas, pero generalmente están orientadas para adentro, a los estudiantes que ya están estudiando. A los estudiantes que ya están estudiando. Y lo importante también que sepan es que en Portugal todos pagan. O sea, seas portugués o seas extranjero, igual vas a pagar. Aquí no hay educación gratuita como en América Latina, que es cero valor, o sea, no pagas nada. Nosotros estudiamos en una universidad pública, casi una de las mejores de mi país, de Perú. Pero y esta fue universidad por conocimiento, o sea, entramos por conocimiento. Todo es gratis, pero para los que tienen un cierto nivel. Ajá, digamos, tienes que hacer un examen y los mejores entran, mejor dicho, ¿no? Pero obviamente no pagas nada durante toda la carrera. Aquí en Portugal no aplica eso. Aquí en Portugal todos pagan, pero los mejores o los que obtienen mejores notas tienen ayuda. Ellos tienen ayudas. El Estado o les paga el valor de las propinas, que son las mensualidades, o si no les paga las propinas, les paga la residencia, no les ponen los cuartos, porque aquí la costumbre es que todo estudiante se mude a la ciudad donde estudia, cerca de la universidad. Esta es la costumbre. Ahora, lo más extraño es en el caso de Giselle, por ejemplo, ¿no? Que te movilices todos los días de ida y de regreso. Ella viaja 3 horas de ida y 3 horas de regreso, porque obviamente en ese caso ya no tiene financiamiento para un cuarto allá, obviamente es una ciudad grande, es mucho más caro, y también tiene que considerar el tema de su alimentación y otras cosas que son complementarias a las propinas. En el caso de ella, se lleva su comida generalmente todos los días, salvo en casos particulares en los que come. Incluso el comedor de la universidad también cobra un valor por la comida. Pero es muy bajo. Sí, es 2,60 €. Exacto, es un valor simbólico, pero igual tienes que pagar. Sí. En nuestra universidad en Perú nosotros no pagábamos ni comida ni educación, era diferente, pues, ¿no? Entonces, claro, es importante que sepan también eso para que lo tengan en cuenta al momento de armar un presupuesto de estudiar aquí, ¿no? Ahora, existe, por ejemplo, generalmente la tendencia de que los estudiantes de Latinoamérica vayan a España por un tema de idioma, sí, a hacer un posgrado o no sé, a hacer algún tipo de curso que los ayude en su CV. En Portugal también existe eso, se llaman cursos posgraduações, o maestrías o doctorados también hay. Yo sé que es menos frecuente para los que hablamos español, principalmente por el tema del idioma, pues no, pero para los que conocen de portugués o tienen el conocimiento del portugués, así sea el de Brasil, eso los va a ayudar mucho. Si bien es cierto, es un poco diferente, claro, el portugués europeo con el de Brasil, pero no son tanto por ahí que se pueden adaptar. Los portugueses tienen buen oído, son muy abiertos. O sea, sí, eso sí. Entienden de diferentes idiomas. Sí, eso es cierto, los portugueses te entienden, o sea, les hables en los que le hables, ellos te van a entender si tú hablas despacio, ellos son muy abiertos en ese sentido, por tanto, no hay problema, creo yo, ¿no? Pero nosotros, bueno, Giselle no optó por estudiar en España, obviamente porque también tenemos que considerar que en la universidad que tú elijas o el instituto que tú elijas para estudiar tiene que ser reconocido por tu país. O sea, al momento de que un día tú decidas regresar a tu país, terminas tu curso y quieres regresar, tienes que ver si tu universidad se va a reconocer en tu país. Sí. En el caso nuestro, nosotras tuvimos que buscar una universidad que nos permita ser reconocida en Perú. Y en Perú, la regla general en Perú es que solo se reconocen los títulos de instituciones educativas que estén en el ranking de las 500 mejores universidades. Del mundo. Por lo tanto, si yo estudiara en cualquier otro instituto X aquí en Portugal y no está dentro del ranking, entonces probablemente Perú no me lo va a reconocer, ¿entienden? Entonces es importante también que consideren ese aspecto antes de decidir estudiar en el extranjero, porque puede ser un problema después para el reconocimiento, y es tanta inversión para que después no lo reconozcan, pues eso es un aspecto muy negativo, ¿no? Entonces, en el caso, verifiquen cómo son las condiciones de sus países, qué exigencias piden para el reconocimiento de los títulos o grados de otros países y de qué universidades, y según eso elijan la universidad que se adecue mejor a lo que ustedes están buscando, ¿no? En este caso, bueno, esta fue la experiencia de Giselle. Gracias, sí, Giselle, por tu experiencia. Yo solo quería dejar un mensaje. Sí, claro. Para gente que quiere estudiar así como yo y estudiar en el extranjero, no es necesario que te mates estudiando, no es necesario que
que seas el más inteligente del mundo, con ser hábil, saber distribuir tus horarios, y también conlleva mucho la madurez, ¿no? Pero con eso básicamente te puedes desenvolver, o sea, no es necesario ser el más inteligente del mundo, porque yo antes pensaba lo mismo, pensaba que solo los que vienen al extranjero eran personas inteligentes y estudian en el extranjero las personas súper inteligentes, y no tiene por qué ser así, ¿no? Exacto. No tiene que ver cuánto sabes o todo eso, tiene que ver tu nivel de exigencia, no tiene que ser tan grande, simplemente tienes que creértela, tener mucha autoestima y ser constante. Sí, sí, gracias, Giselle, porque gracias. Sí, es cierto, la constancia hace la diferencia, ¿no? Si no estás comprometido a educarte y a estudiar y aprender, entonces probablemente no le vas a agarrar el ritmo, y probablemente tu experiencia va a ser totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Sí. Es totalmente normal. Pero si tú te enfocas, te disciplinas y aprovechas esta oportunidad que puede que tus padres o una beca o alguna situación te lo permita, entonces aprovéchalo, porque claro, un estudio fuera siempre va a ser un plus para nuestro CV, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, que pesa mucho. Exacto, sí, porque los grados extranjeros en Latinoamérica pesan bastante, sí, porque nos ayudan a ver lo que aprendemos de manera mucho más global. Yo creo que esa es una ventaja, y no sé si tú has notado eso aquí, que la visión que tienen aquí para el momento de estudiar es una visión más general, más amplia. Es como que tú aquí estudias lo que está aquí en tendencia. Sí. Mundial, digamos, tendencia mundial. Exacto. Quizá en nuestros países, no sé si en otros países, en Perú es un poquito más limitado, un poquito nada más. No digo que más cerrado, ¿no? Sí, no digo que sea siempre, no, pero es un poquito más limitado. Quizá en algunas universidades privadas son como que un poquito más abiertos, claro, obviamente, porque también cuesta más. Pero aquí no, aquí la universidad pública generalmente son las mejores, las universidades públicas son las mejores, y te dan una educación, pero te exigen a vista global. O sea, tú con lo que aprendes aquí, literal, tú puedes ir a trabajar a cualquier parte del mundo y te vas a saber desempeñar bien. Exactamente. Yo creo que es una grande ventaja de una universidad europea, ¿no? Entonces, bueno, nada, espero que les haya servido esta información, que les ayude un montón. Si tienen alguna otra duda, pueden ponerla acá en los comentarios. Yo le pregunto a Giselle, y Giselle ahí a través de la página lo respondemos. Sí. ¿Ya? Así que nada, gracias por estar aquí, espero que les sirva, y continúen aquí en el canal de Yaque para poder seguir aprendiendo más. Chao.